Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast del diario La Hora. Yo soy Yaneli. Es la hora de platicar con Mafer Rivera. Ella es presidente del Consejo Nacional Empresarial, CNE, que es una asociación y red que desde un enfoque empresarial y bajo una serie de principios se organiza para construir una visión de país a favor del desarrollo económico y social. Pero Mafer, quizá tú nos puedes dar una descripción más amplia de qué es el CNE, sus enfoques y sus ejes de trabajo. Gracias, Yaneli, gracias por la invitación. Sí, el Consejo Nacional Empresarial es una asociación conformada por una red de empresarios y empresarias con una voz legítima y reformista, que desde un enfoque empresarial y bajo los principios que tú estás mencionando justamente se organizan para construir una visión de país a favor del desarrollo económico y social. Creemos en la libertad de expresión sin ambajes, creemos en el libre mercado sin privilegios que obstruyan, creemos en una profunda reforma de las instituciones democráticas para su modernización, muy en línea de lo que nos dice el mínimo de ser una república, ¿verdad? Creemos en la lucha contra la corrupción y la apoyamos. Creemos en un empresariado legítimo que inicie y participe en los debates torales. Creemos también en políticas públicas que establezcan reglas claras para todos. Y creemos que la representación empresarial no se basa en el Producto Interno Bruto que genera, sino en la capacidad de nuestras empresas para mejorar la vida de nuestros colaboradores, proveedores y clientes. Ok, y hablando de la lucha anticorrupción, creo que es el primer punto esencial del que podemos platicar hoy. ¿Cuál ha sido el panorama de la lucha contra la corrupción en Guatemala durante los últimos años? Mira, más allá de hacer un balance neto a la fecha, especialmente ahora con este retroceso en la lucha contra la corrupción, que es evidente, hay que valorar que desde 2015 y las acciones en conjunto del MP y la CICIG en su momento, la lucha contra la corrupción ha sido el parteaguas por excelencia de la política y la sociedad guatemalteca. Así se marca una diferencia. Ha quedado evidenciado que personas y redes han saqueado por mucho tiempo el Estado, lo han capturado y puesto a su servicio, en detrimento del interés de la gran mayoría de los guatemaltecos y guatemaltecas. Se puede ser crítico, obviamente, de algunos errores puntuales en algunos procesos o prácticas y aprender de esos errores, pero que esto no sirva jamás para socavar este esfuerzo que fue y que es y seguirá siendo clave para el futuro del país. Nosotros como empresarios y empresarias abrazamos la transparencia como un principio. Como empresarios es imposible competir en condiciones de igualdad con quienes financian ilegalmente políticos, pagan coimas o a funcionarios, o incluso a quienes pagan por tener leyes a la medida que les benefician. Los empresarios guatemaltecos tenemos claro que la corrupción es el mayor privilegio y que impide la libre competencia. Decirlo es importante y por eso lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien fuerte. No se puede estar defendiendo acciones de impunidad o ataques a quienes combaten la corrupción. Hay que ser claros en todo esto. Ok, y desde el CNE, ¿cuál es su función o de qué manera contribuye con la lucha anticorrupción? Principalmente en este momento creemos que era muy importante el surgimiento de una voz empresarial organizada, institucional, que diera su total respaldo al esfuerzo anticorrupción. Más allá meramente de un apoyo vago o que no sea concreto y contundente ante las acciones que vienen precisamente de esas personas y redes que han quedado evidenciadas o se sienten amenazadas por este esfuerzo. El CNE, pues le damos nuestro total apoyo a las acciones de la FESI y de los jueces independientes. También nuestros miembros están comprometidos totalmente con romper las prácticas corruptas del pasado, tanto en lo público como en lo privado. Y muy importante, creemos firmemente en abonar a la creación, promoción y consolidación de una cultura de cumplimiento de la ley, libertad de empresa, competencia y expresión,
A lo interno, nosotros buscamos impulsar con nuestros asociados la adopción de mecanismos de cumplimiento o compliance, ¿verdad? Y otros proyectos. Ok, y con eso que dices de pues involucrar al sector empresarial con todo esto de la política, a mí me llama la atención que creo que aún existe esta idea de que la política debe ser centrada en las ciencias sociales, en quienes están ya haciendo política nada más, pero que es de todos modos importante el involucrar a este sector en la política, ¿no? Entonces, no sé si desde el CNE han creado, por ejemplo, capacitaciones o foros para discutir este tema y cómo involucrar la política y el sector empresarial. Nosotros ahorita, pues realmente el CNE es de reciente vida pública, digámoslo así, entonces todavía no hemos tenido la oportunidad de tener estos foros que sí son súper importantes. Incluso hay algunas personas que están interesadas en que participemos en este tipo de eventos, pero a nivel de colegios. Ajá. Que a mí me parece fantástico porque de verdad que es ahí donde debe empezar nuestra participación política y que Exacto. conste que es política pero no partidista, porque es diferente, ¿verdad? Todos somos actores políticos en una sociedad, todos debemos serlo, ¿verdad? Y en este momento nosotros estamos dando el paso adelante de ser un actor político desde lo empresarial y ser ese espacio en el que se puedan hablar de estas cosas que a veces pueden ser incómodas. Nuestros diagnósticos pues son basados en evidencia y a veces son incómodos y lo tenemos que decir, pero sí habemos muchos empresarios y empresarias. En este momento empezamos con 40, pero por ejemplo hoy tenemos 120 más que vamos a tener darles la bienvenida, el ingreso, ¿verdad? Entonces, quiere decir que sí se necesita. Nosotros lo sabíamos que se necesitaba, nosotros sabíamos que nosotros necesitábamos este espacio y de poder ser estos actores políticos que digamos, no, esto no es correcto, ya la economía del país hay que modernizarla, no está funcionando, a pesar de que no, pues sí, la parte macroeconómica funciona, la verdad es que para el ciudadano de a pie, para el pequeño emprendedor, para el empresario pequeño, mediano, es cuesta arriba el poder funcionar en una economía como la que tenemos, y hay que decirlo, eso es lo que nosotros estamos haciendo y pues por eso tenemos este diagnóstico de privilegios y lo decimos claramente. Va a ser incómodo en mayor o menor medida, pero precisamente el cambio se logra cuando uno está incómodo. Si uno está cómodo, entonces ahí no pasa nada. Entonces, esto es clave en la participación política, obviamente por los canales correctos, legales y legítimos, ¿verdad? Tiene que ser legítimos también, que son separados de la parte, digamos, partidista. En algún momento, pues, tendremos que interactuar, mejor dicho, con otros actores, y lo haremos, pero con transparencia, como lo hemos dicho, ¿verdad? Ok, gracias, me parece una excelente iniciativa. Y ya metiéndonos más a otro tema, tú mencionaste que desde el CNE pues sí apoyan a la FESI, obviamente, pero quisiera que pudieras compartirnos un poco más sobre esta percepción que tiene el Consejo Nacional Empresarial respecto a la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que no es una cuestión nada más del MP o de otra, o solo una o dos instituciones en el país que no están funcionando como debieran y que necesitan apoyos. La realidad es que necesitamos unas instituciones que sean fuertes, que no quiere decir que sean más grandes, pero sí más eficientes y mucho más blindadas a que actores, digamos que no son los más correctos, puedan penetrar esas instituciones. Entonces, la FESI es realmente uno de los últimos contrapesos que quedan dentro de instituciones del Estado, ¿verdad? Es una fiscalía que ha hecho pues el trabajo en equipo que ha encabezado Juan Francisco Sandoval, es de mucho mérito y hay que defender al fiscal. Nosotros sí creemos que debemos, por lo menos hasta que siga y que se institucionalice el buen trabajo que han estado haciendo hasta ahora.
Además, esto de los ataques que están sufriendo ellos, pues realmente no es correcto, ni adentro del MP ni afuera de él. Así que nosotros apoyamos que siga la FESI, apoyamos el trabajo del equipo del fiscal y creemos que ellos son clave para hacer esa transición a que el MP en su conjunto se convierta en una institución mucho más fuerte y mucho más limpia en cuanto a que no pueda ser manipulada por ninguna persona que no se deba. Ok, y mencionas eso de que es necesario tener instituciones fuertes y eficaces, pero ¿cómo crees que la población pueda darse cuenta que en efecto son instituciones ya fortalecidas, que son eficaces y que son transparentes? ¿Cómo se podrían dar cuenta de esto? Lo primero es que tenemos que trabajar, cuando nosotros decimos todo esto, no es que estemos hablando en contra del Estado, ni estamos hablando en contra de X, Y, Z gobierno y los que vengan, no es eso. Cuando estamos hablando de instituciones fuertes nos referimos a que se mantenga los principios de república, ¿verdad? La independencia de poderes, uno, básico, que tengamos un sistema de servicio civil que realmente funcione, que sea por meritocracia y que realmente sea de acuerdo a las capacidades y experiencia de cada uno de los puestos que deben haber dentro de los diferentes organismos del Estado. ¿Qué es lo que esto nos da o nos podría dar? Países mucho más dados a la tecnocracia, ¿verdad? En donde aunque pasen por ahí 10 o 30 gobiernos, digamos desde la parte política, veándolo así, de cualquier partido que sea, los tecnócratas siguen en su trabajo, el país sigue funcionando bien, no hay tanta arbitrariedad, porque no solo es discrecionalidad, es arbitrariedad, en el que, por ejemplo, para poder sacar materiales de aduana, pues piden una coima. Los que no estamos dispuestos a hacer este tipo de acciones, obviamente tenemos una desventaja, porque se va a tardar mucho más en venir ese producto. Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta? Los trámites van a ser mucho más expeditos, no habrá necesidad, incluso hay empresas que me estaban contando que ya tienen un presupuesto para dar las coimas, eso va a los costos. Cualquier empresario real sabe que eso le afecta en sus costos y que eso no es, aparte de que no es correcto, ya en la parte pragmática, quiere decir que le está causando un costo que no debería de estar ahí. Entonces, ahí también se van a dar cuenta en la reducción de los costos y obviamente en que las instituciones y los funcionarios públicos, que hay muchos, en muchas instituciones que sí son muy buenos, puedan hacer su trabajo con libertad de que saben que no va a venir un actor político externo o cualquier actor, podría no ser político, ¿verdad?, que los vaya a estar poniendo en jaque y que los ponga más lentos el trabajo o que ya no puedan hacer el trabajo. Entonces, esto es a lo que nosotros nos referimos y la población pues se va a dar cuenta en esto. También los servicios de salud, de educación, etcétera, llegarán como deben de llegar a toda la población, no como estamos en este momento, ¿verdad? En este momento pues es difícil, uno sale a campo y uno ve las condiciones y realmente no están llegando los servicios, no hay presencia del Estado y sobre todo no hay servicios para la población. Y eso causa una serie de problemas, empezando por la desnutrición, por ejemplo, que es una vergüenza. Nosotros no deberíamos de tener desnutrición y tenemos casi el 50%, tenemos 47% de niños abajo de 5 años con desnutrición. Y los que son arriba de 5 años no es que se recuperaron, es que se dejaron de contar. Eso ya nos hace totalmente, lo menos competitivo como país, ¿verdad? Aparte del drama social y humano, que es una crueldad, no debería existir. Este tema de la desnutrición definitivamente en la desnutrición crónica, es una sentencia a cadena perpetua. Y si es aguda, es una sentencia a muerte. Niños, no debería estar pasando. Entonces, todo este capital humano, todos estos cerebros que deberían de estarse desarrollando para poder solucionar, para poder crear,
para poder producir, ¿verdad? De una mejor manera. Esos son los futuros empresarios, esos deberían de ser los futuros empresarios, etcétera. Se está quedando ahí atascado el desarrollo. Entonces, todo este tipo de cosas deberían de cambiar también cuando tengamos las instituciones fuertes y que cada quien esté haciendo lo que debe hacer. Ok, y por lo que tú dices, entiendo que todo está conectado acá en Guatemala, el Estado y las decisiones ahí pues repercuten en cómo está la población. Pues bien, que, en tu opinión, ¿qué es lo que ha evitado que Guatemala consolide un Estado de Derecho firme? Y sobre todo, ¿cuál quizá fue el origen de toda esta discriminación, centralización de poder, de economía? Mira, definitivamente la captura del Estado por parte de redes corruptas y grupos de interés. Eso es el origen, ¿verdad? Esto es lo que ha estado evitándolo. Es un sistema que actualmente favorece a aquellos que tienen más poder, conectes o recursos, como lo queramos ver, para comprar funcionarios, hacer leyes a la medida o jugar con los tiempos legales, ¿verdad? Y también las instituciones de justicia son muy débiles ahorita y cuentan con pocos recursos, realmente. De esta forma, las pocas islas que existen libres de corrupción no tienen la fortaleza y agilidad suficiente para que el acceso a justicia sea pronto y cumplido. Entonces, no podemos tener Estado de Derecho sin esto. Y la otra cosa es, no podemos hablar de Estado de Derecho para unos, pero no para otros. Ok. ¿Y crees que de alguna manera el no tener un buen panorama aquí en el país ha obligado a que pues la inversión extranjera, mejor dicho, se convierta quizá en el foco principal del sector empresarial en Guatemala? Mira, la inversión extranjera, e incluso la nacional, es muy difícil porque no hay una certeza, no hay reglas claras, como te digo, para competir con alguien que sí está dispuesto a otro tipo de privilegios y de corrupción, etcétera, es muy difícil para alguien que quiere venir e invertir, sea nacional o extranjero. Además de eso, puntualmente tenemos un problema. Somos el único país de la región y de los pocos del mundo que no tenemos una ley de competencia. ¿Qué significa eso? Que aquí cualquiera puede poner monopolios, que aquí cualquiera puede, si son oligopolios, ponernos de acuerdo. Por ejemplo, si tenemos tú y yo y una persona más la misma tipo de empresa o estamos en el mismo sector, nos ponemos de acuerdo en fijar los precios y eso resulta en detrimento de los consumidores y de la población en general. Ejemplo, ahora, si yo soy y yo quiero invertir, por ejemplo, en tu empresa, tú tienes una empresa que es muy buena, etcétera, y yo vengo de afuera, quiero invertir ahí, no hay ningún marco regulatorio que me proteja a mí como inversionista en el caso de que algo pase. Entonces, no importa el porcentaje, si es un pequeño socio, digamos, un pequeño financista, o si es grande, no tenemos ese marco regulatorio. Eso es una. Aparte, la corrupción de verdad es el peor obstáculo. Las empresas extranjeras prefieren irse a otros países que tienen mucho menos problemas de corrupción y que tienen marcos e instituciones fuertes que sí funcionan y que entonces los trámites ya se sabe cuánto valen y a todo el mundo pues le cuestan lo mismo, cuánto tiempo es, ¿verdad? Y eso pues obviamente va a toda la parte de seguridad de un inversionista para venir a poner una empresa acá en Guatemala. Así es que todo esto es más importante que se trabaje también, sean capitales extranjeros o nacionales, porque no funciona ahorita el sistema así. Muy bien, entonces, para ser más claras, antes de invertir en Guatemala se tienen que mejorar ciertas cuestiones estructurales, ¿verdad? Puntualmente, ¿cuáles serían 4 cosas que se deben mejorar de urgencia para fomentar la inversión acá en Guatemala y que sea segura? La primera es que nosotros tenemos una economía en este momento que está basada en bienes no transables. ¿Qué significa eso? Son aquellos bienes que, como solo se consumen aquí en el país,
no tienen que estar en competencia o con la presión de ser más eficientes para producirse. Y aparte de eso, que no producen tantos empleos como otros sectores. Ejemplos: construcción de centros comerciales. Sí, es una inversión que vale la pena, que es importante, no tenemos nada en contra de los centros comerciales, pero el problema que tiene es que nada los obliga a, por ejemplo, licitarlo con una empresa que sea más eficiente afuera, por ejemplo. No tiene que ser más eficiente. El servicio telefónico, o sea, toda la parte de telefonía, internet, etcétera, también está solo centrado en cuestiones nacionales. No estás obligado. Genera ciertos empleos y para cada una de esas personas obviamente es importante y para el país también. Pero si estuviéramos enfocados en una gobernanza económica en la que estuviéramos hablando de sectores como manufacturas ligeras, industria, etcétera, tendríamos siempre más trabajo, ¿verdad? Mejores y más trabajos para las personas. Obviamente nosotros cuando hablamos de empleos también hablamos de la dignidad de ese empleo, cómo es remunerado, cómo es protegido el empleado, ¿verdad? Todo esto de la normativa y compliance que estamos hablando va hacia eso, ¿verdad? De hecho es un requisito, si no se tiene ya todo, entrar en un camino, ¿verdad? Para cumplir con todo eso, para ser un socio del CNE, y ya varios están en eso, ¿verdad? Así es que esa es la primera cosa. La segunda es, necesitamos hacer más inclusivo el tema financiero, crediticio. En este momento, pues sí, los bancos del sistema dan una cantidad X de créditos, pero realmente es mucho más bajo el porcentaje que en otros países. Guatemala está como por el 40% y los demás países están cerca del 60%. Me refiero a Honduras y El Salvador, por ejemplo, y en Latinoamérica hay unos que están todavía más altos. O sea, quiere decir que sacar un préstamo para producción es mucho más fácil en otros países que lo que es acá. Aquí está muy centrado en la parte de consumo. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas remesas, tenemos el equivalente al 15% del Producto Interno Bruto de remesas ingresando, y más que todo vienen canalizadas para consumo. Muchas empresas ya encontraron eso y es un mercado cómodo, digamos. Ahí está, hay dinero, les vendo cosas, pero esto no produce más empleos. Entonces, eso es otra cosa, ¿verdad? Como estrategia de país, canalizar que se invierta mucho más de varias formas hacia bienes que sí sean transables. El tercero es que los capitales en Guatemala están centralizados, el 86% está bancarizado. O sea, las opciones es la banca nacional, no hay otras opciones como bancos internacionales, bancos de desarrollo, incluso tecnologías de fintech y otras opciones, ¿verdad? Que sí las encuentras en otros países. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las decisiones de ese 87%, el 55% está en 3 bancos. Quiere decir que si, por ejemplo, tú vas a poner una empresa que le pone digamos, la competencia a algunos de los grupos que están ahorita empresariales muy muy fuertes, probablemente le van a hablar a los de los bancos y no van a dejar que pase tu crédito. Entonces esto también, o puede ser que no, ¿verdad? Pero hay un problema ahí de que no hay opciones. Entonces lo que necesitamos es hacer más inclusivo el tema financiero, para que entonces emprendedores, pequeños empresarios, cooperativas, cualquier digamos arreglo empresarial, porque las cooperativas también lo son empresariales, puedan acceder a créditos y entonces mejorar sus procesos, tener mejores accesos a mercados, y ahí entonces ya podríamos ir mejorando este tema. Y por supuesto, lo que ya dijimos, el tema de corrupción es una condición sí o no, porque si no, no vamos a poder hacerlo. Sin eso no podemos pensar en que va a haber gobernanza económica y que se van a poder hacer el otro tipo de cuestiones. Y eso empieza también por el corporativismo, que es cuando actores privados están enquistados desde hace décadas en sitios de toma de decisiones
los órganos de decisión de más de 58 entidades dentro del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? De por sí ya tienen información privilegiada. 1. 2, también tienen un problema de conflicto de interés, ¿verdad? Obviamente, si les va a afectar en un tema, no lo van a dejar pasar. Un ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Corea, pues habían 2 sectores industriales a los cuales no les convenía, afectó muchísimo que ya no se firmara el convenio con, por ejemplo, los productores de café, que ahora van con 20% más de arancel que, por ejemplo, los productores de Honduras, porque Guatemala no firmó ese convenio por proteger a 2 sectores industriales. Entonces, ese tipo de cosas son las que no deben estar sucediendo. Al final, esto también es un tipo de corrupción, ¿verdad? Es un privilegio que no debería de estar obstruyendo, ¿verdad? O sea, no debe de suceder, y esto es básico que se limpie en Guatemala. Ok, y quizá ya hablando un poco sobre la ética empresarial, ¿cuál crees que deben ser las regulaciones para las empresas, los inversionistas, para que se mantenga ese balance entre, el sector económico, pero también respetar lo social, a las personas, sus derechos, la población y lo que demandan? Ahí nos tenemos que ir a que cada uno debe estar haciendo su trabajo. Entonces, con instituciones fuertes, entonces tú ya puedes empezar a ordenar todo esto que tú dices, ¿verdad? Que haya una serie de reglas de acuerdo al sector, porque esto ahorita yo no lo puedo generalizar del todo, pero ponte que hay un sector específico que necesita su juego de reglas, y otros van a necesitar otras. Por supuesto que la primera es que no participes en corrupción. O sea, eres mira, todos los otros países tienen sus leyes antimonopolio y de competencia, perdón. ¿A qué nos referimos con esto? Que estas empresas no vengan a causar más problemas, ¿verdad? Que no se conviertan en un monopolio más, ¿verdad? Sino que hayan balances. Ahora, en la parte social, obviamente que estén sujetas al pago de los impuestos correctos que deben estar pagando. Hay una práctica que no es la más correcta, que es estar sacando capitales de Guatemala antes de pagar los impuestos. Entonces pareciera que no son tan grandes los capitales como realmente están afuera en offshores, y este tipo de cosas, por ejemplo, no deberían de ser prácticas que se acepten en el país. ¿Cómo lo logras? Solo con instituciones fuertes. Por eso esta parte es bien importante. Fortalecer, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo también, para que pueda, porque en este momento, honestamente, hay supervisión, pero ellos tienen dificultades, porque obviamente los recursos son pues limitados para todos los ministerios, ¿verdad? Pero si fueran instituciones más eficientes, con el personal capacitado por meritocracia, etcétera, entonces podrían hacer un mejor trabajo, no solo de fiscalización, sino también de capacitación, para que el empleado y la empresa sepan cuáles son las cuestiones con las que deben de cumplir ambos, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas, como te digo, marco regulatorio hay, pero las instituciones deben ser fuertes. Y después, pues obviamente tenemos que cumplir con toda la serie de tratados internacionales que tenemos, porque ese es un riesgo también, que los países con los que hacemos negocios, y en este caso Estados Unidos es nuestro mayor socio como país, también corremos el riesgo de que ellos tomen medidas en cuanto a al Tratado de Libre Comercio que tenemos con ellos y que nos pongan algún problema, ¿ya? Si no aprendemos, o si no somos más dedicados, digamos, en el tema de anticorrupción, por ejemplo, ¿verdad? Y de igual forma, supongo que en el medio ambiente también deben existir estas regulaciones, y quizá el panorama ahorita es igual que con lo social, ¿o no? Sí, mira, ahí hay un tema. Está el Ministerio de Ambiente, pero están también las municipalidades que tienen su propio mandato en cuanto a esto. Ahorita no se está cumpliendo. Incluso la ley se va, digamos, postergando el inicio de cumplimiento, por ejemplo, de la ley de desechos sólidos, o la de aguas, etcétera, todo este tipo de cosas.
de nuevo, vamos otra vez a las instituciones que deben de fortalecerse y eficientarse. Mientras tanto, van a haber 10,000 leyes y de todos modos no vamos a poder avanzar. Entonces, hay contaminantes de empresa, pero también hay contaminantes de poblaciones, hay que decirlo también, y esto es un problema que nos va a afectar a todos, ya nos está afectando, pero va a ser aún peor si no se toman las cartas en el asunto. Es la gestión del medio ambiente, no solo de agua, sino recursos, bosque, suelo, todo esto también es importante, ¿verdad? Muy bien, gracias Mafer. Entonces ya la última pregunta. Con base en todo lo que hemos platicado ahorita estos minutos, ¿creerías que Guatemala tiene un modelo económico retrógrado? Todo país ha pasado por una evolución de su economía. Digamos, este modelo funcionó, digamos, en algún momento, pero en este momento ya es hora de hacer una revisión a conciencia, aunque sea incómoda, y por ejemplo irnos a la parte de la gobernanza económica, y sí, ya debe de cambiar el sistema. En este momento ya no está respondiendo a las necesidades del país y de la población, y tampoco de la mayoría de los empresarios. Así es que sí, se quedó, digamos, fue importante en su momento el modelo exportador, o sea, han habido varios modelos. Lo que hay que hacer es aprender que es una evolución, como cualquier cosa en la vida va cambiando, debe cambiar, y la única constante es el cambio. Entonces, en este momento tenemos que responder a lo que está sucediendo en el país y a lo que está sucediendo en el mundo. De lo contrario, vamos a seguir con problemas graves de migración irregular, los que pueden pagar irse, porque muchísimos no pueden ni siquiera pagar la comida del día de la familia. Entonces, eso quiere decir que ya no está funcionando. Los números están ahí. Ese es el síntoma, los dos síntomas más palpables y más inhumanos que tenemos de que la economía no está funcionando. Y la economía no es nada más hacer dinero, es que también haya un bienestar para la población. Entonces, ahorita definitivamente ya el modelo debe cambiar hacia un modelo que incluya a todos. Debe ser incluyente, debe dejar de ser racista, debe dejar de ser misógino, debe dejar de ser corrupto, y debe dejar de ser con privilegios obstructivos. Claro. Muchísimas gracias, Mafer, por atender esta entrevista. Si quieres, puedes contarnos cómo encontrar al CNE, si existen las redes sociales, cómo pueden acudir a esta asociación. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, en la página del CNE nos pueden encontrar como cne.org.gt. En Twitter estamos como @_CNEGT, y también estamos en Facebook, ahí solo nos buscan como CNEGT, y pues será un gusto. Ahí están los formularios de preregistro para las personas que quieran ingresar, los empresarios y empresarias. No tenemos un tamaño mínimo de empresarios, no tenemos un máximo, tenemos empresas enormes, de verdad. Hoy tuvimos una interesante plática con varias de estas empresas que quieren ingresar, industriales, pero también tenemos, por ejemplo, chocolateras en Shela. Hoy tenemos también pues un grupo de 23,000 productores de café, que son pequeños productores y son individuales, pero en conjunto son el mayor exportador de café de Guatemala. Y así tenemos también empresarios de las artes, como Jairo Bustamante, y tenemos un sinfín de personas. Es que no es un consejo que sea elitista, ni que querramos solo cierto, no es un club exclusivo, ya, sino que es realmente un esfuerzo de tener esta voz que rompa esquemas y que podamos estar hablando ya de modernizar al país y la economía de este país. Ya se lo merece. Gracias, Mafer, te lo agradezco una vez más. Y también a ustedes, gracias por escucharnos. Saben que nos pueden encontrar en Instagram como lahora.gt, en Twitter como lahora.gt y en Facebook como La Hora. Mi nombre es Yaneli y estén pendientes al siguiente podcast en La Hora de Platicar.